En el caso de Esteban, era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Entonces, esto es importante, aleluya, porque este Esteban era un hombre que caminaba guiado por el Espíritu Santo. Era un hombre que el Espíritu lo guiaba, era un hombre que el Espíritu trataba con él. Era un hombre que su carácter, aleluya, era un carácter santo, un carácter maduro. Ahora, esto es muy, pero que muy importante. La Biblia lo dice. Ahora, en otra ocasión, aleluya, en el versículo 8, dice: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y esto es sinónimo también de llenura del Espíritu Santo. Lleno de gracia y de poder. Pero no de llenura, aleluya, como carácter, como condición. No de llenura como estilo de vida, sino llenura, aleluya, para ser eficaz en el ministerio que Dios le dio. ¿Cuánto entiende lo que estoy diciendo? Mire qué cosa tan tremenda. Esta llenura, aleluya, es una llenura soberana. Es lo que llamamos llenura a modo de experiencia. Esta es la llenura, aleluya, cuando el Espíritu viene sobre la persona y lo llena de evidencia. La Biblia dice, por ejemplo, aleluya, que cuando, aleluya, Pablo fue lleno del Espíritu Santo, también fue sanado. Eso es una. La Biblia dice que el día de Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, y eran lenguas idiomáticas. Eran idiomas. La Biblia dice, aleluya, una y otra vez, que siempre que esta llenura se manifiesta, aleluya, hay manifestaciones de poder. Por ejemplo, no sé si se acuerdan que en casa de Cornelio, dice la Biblia que Pedro estaba hablando el Evangelio y el Espíritu Santo no lo dejó, y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas y comenzaron a magnificar a Dios. Y cuando los judíos que estaban allí cristianos vieron lo que estaba pasando, ellos se dieron cuenta de que habían sido llenos del Espíritu Santo, como mismo habían sido llenos, aleluya, los cristianos, los primeros cristianos, el día de Pentecostés. No sé si ustedes saben que el día de Pentecostés fue el día que surgió la iglesia. ¿Cuántos saben eso? Entonces, cuando ellos vieron que esa gente gentil, esos gentiles, habían sido llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas y empezaron a magnificar a Dios, ellos no tuvieron duda, porque se acordaron de Pentecostés. Eso fue lo que hizo el Espíritu Santo para enseñar a los judíos que los gentiles también eran pueblo de Dios. Ahora, qué cosa tan extraordinaria. Esa llenura fue una llenura de poder. Esa fue una llenura a modo de experiencia. Ahora, ya hemos visto que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía prodigios y señales entre el pueblo. O sea, él era lleno con un estilo de vida y lleno de poder, aleluya, para realizar la tarea que Dios había puesto en su mano, que era predicar el Evangelio y servir. ¿Cuánto entienden hasta aquí? Pero resulta que en medio de hacer su tarea, que era predicar el Evangelio, aleluya, y servir, se encuentra con una tremenda oposición. La oposición es tan fuerte que lo llevan ante el concilio. Y lo llevan al concilio porque en realidad lo que quieren es acabar con él, matarlo. Y son en esos momentos tan difíciles donde uno puede ceder a la tentación. No siempre la tentación es sexual. A veces la tentación tiene que ver
con la presión para que no prediquemos el evangelio, para que se da. Ahora, cuando uno lee estos versículos, que son los últimos versículos acerca de la vida de Esteban, uno se conmueve, porque mire lo que dice aquí, en el capítulo 7, versículo 55, vamos conmigo allí, versículo 54, dice, oyendo estas cosas, voy a leerle desde el 50, dice, no hizo mi mano todas estas cosas, refiriéndose a Dios, y le dice, duro de servir, e incircuncisos de corazón, ¿y de qué más? Y de oído. Vosotros resistís siempre ¿a quién? Al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Miren lo que le está diciendo. Le está diciendo duro de servir. ¿Saben lo que le está diciendo? Que ellos son difíciles para, aleluya, bajar la cabeza. Que son difíciles para someterse a Dios. Duro de servir, es decir, que no dobla la cabeza muy fácil, que no baja la cabeza fácilmente. Les digo incircunciso de corazón, porque tenían la circuncisión física hecha, pero no la circuncisión del corazón. Estaban, aleluya, en un estado de irregeneración, de un estado de no regeneración. Por eso no entendían la palabra. Y de oído también. Tenía un oído insensible a la palabra de Dios. Y mire, nosotros leemos esto acerca de los judíos y nosotros decimos, son ellos. Nosotros también a veces somos duros de servir y a veces nuestro oído no es sensible, no lo identificamos con lo que Dios está diciendo. ¿Sabe por qué? Porque empezamos a pensar, no, yo tengo mi manera de pensar y nadie me la va a cambiar. Ni la palabra, cuando tú dices nadie, cuando usted se topa con una gente y dice nadie me va a cambiar, cuidado, porque a veces en ese nadie está Dios también. Entonces, mire qué cosa tan extraordinaria, aleluya, que Esteban no se calla. Esteban no se calla. Esteban los está reprendiendo, pero los está reprendiendo en la frontera de la muerte, del martirio. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Miren, la resistencia a la que Esteban está refiriéndose aquí es como cuando uno se atrinchera. Usted no ha visto que cuando hay una guerra, lo primero que hacen las personas que están peleando es cavar trincheras, cavar zanjas y meterse ahí en esas zanjas para resistir. Cavar zanjas para resistir. Y es lo que hacemos a veces, resistir la voz de Dios, atrincherarnos para no ceder. Pero mire lo que dice aquí. Aleluya. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Ve, él está recordando cómo sus padres asesinaron, aleluya, al Mesías. Y esto requería mucho valor, querido hermano. Mucho valor. Yo me acuerdo que en el pueblo donde nosotros estábamos predicando, a la iglesia muchas veces la presionaban. ¿Sabe por qué la presionaban? Porque la iglesia quería adorar al Señor libremente. La iglesia no quería, aleluya, que nadie estuviera presionándola, que nadie estuviera diciéndole que tenía que dejar su culto para hacer esto o aquello. Y entonces
Entonces algunos cristianos dejaban, aleluya, de adorar a Dios un día de culto para irse a cumplir. Y esa es la frase que tenemos nosotros los seres humanos: tengo que cumplir. Cuando la presión empieza, enseguida empezamos a pensar: tengo que cumplir. Ahora, la Biblia dice que Esteban, aleluya, en vez de creer que tenía que cumplir con el mundo, Esteban empezó a decir, aleluya, todo lo que tenía que hablar de parte de Dios, aunque le costase la vida. Hasta ese momento no habían matado, aleluya, hasta ese momento nadie había muerto por la fe en Cristo. Así que él podía pensar que no le iba a pasar nada. Pero el asunto no lo tenía que ir al concilio. Y ir al concilio por una cosa como esta significaba la muerte. Ante el concilio, él se hubiera podido retractar y haber dicho: no, yo no voy a seguir predicando el evangelio, yo me equivoqué, perdónenme. Yo no sé si ustedes han oído el testimonio de Policarpo, que fue un discípulo de Juan. Era un anciano, tenía más de 80 años, y los romanos lo tomaron preso y le dijeron que negara a Cristo. Niega a Cristo y te perdonamos la vida. Niega a Cristo y te vamos a perdonar. ¿Y sabe lo que dijo un anciano de 83 años? ¿Cómo voy a negar a aquel que tanto bien me ha hecho? ¿Cómo lo voy a negar? ¿Y sabe lo que le hicieron a ese anciano? Lo mataron.